Muchísimas gracias por contarnos esas declaraciones de última hora. Y miramos a los mercados, analizando lo que está pasando, y vamos a hacerlo con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, Eduardo, fotografía mixta hoy en Europa. Tenemos algunos índices como el IBEX 35 que están cayendo, de los que más en el viejo continente. En el resto tenemos subidas. Hoy un día marcado por ese recorte de la OPEP, recorte sorpresa. ¿Con qué te quedas en tu visión de mercado en un día como hoy? Bueno, vamos a ver, primero, entramos en la semana de menor volumen de todo el año y esto hay que tenerlo en consideración, ¿de acuerdo? Además, la semana viene acortada porque el viernes no habrá sesión bursátil y aquí en España el lunes próximo, lunes 10, tampoco. Así que cuidado con la volatilidad porque suele ser alta en estas fechas debido a los bajos volúmenes. Segundo, es cierto, estamos cayendo un poquito más de 3/4 de punto, 0,78% baja el índice IBEX 35 ahora mismo, pero podríamos decir el titular de que está bajando porque ha subido previamente. ¿Dónde está lo feo dentro de toda esta tranquilidad aparente que tenemos? Bueno, pues lo feo está en que quizás también haya ganas de recoger beneficios al otro lado del charco. 3 semanas consecutivas subiendo el Nasdaq tecnológico, donde están todos los focos, creo que es lo primordial, lo importante. Aquí, preconfiguración de una estrella del atardecer, como estamos viendo, con doji perfecto el viernes, y ahora mismo que se la va a jugar con la zona de entorno a los 9.156, el IBEX 35. Pero como digo, para mí lo realmente importante es ver si cae o no, es decir, si recoge beneficios o no, el Nasdaq tecnológico, el Nasdaq 100 concretamente. Hemos cerrado la semana por encima de los 13.000, hemos cerrado la semana marcando nuevos máximos anuales y ahora, pues oye, dentro de lo normal, también al igual que está ocurriendo aquí en España, pues bueno, es lógico que haya algún tipo de recogida de beneficios. Insisto, en una Semana Santa que los volúmenes bajan. Bueno, pues en la medida que no marquemos nuevos mínimos, en la medida que nos quedemos en estos niveles donde está el futuro, ahora mismo, en torno a los 13.175 puntos, más o menos la mitad del cuerpo de la vela del viernes, esto, pues bueno, gana puntos para que sea una especie de repetición de lo que vimos la semana pasada, es decir, un inicio de semana bastante lateralizado y un arranque desde el miércoles. Solo hay que ver las 3 enormes velas del miércoles, jueves y viernes que tuvimos la semana pasada. Bueno, pues por ahí es por donde van los tiros. Yo creo que recogida de beneficios controlada, bajo control, y en cualquier momento superamos máximos del viernes de la semana pasada y le damos un empujoncito adicional para ir a por la 4ª semana consecutiva de subidas. Y como digo, pues un 13.500 del Nasdaq no es en absoluto descabellado. La otra gran noticia en el día de hoy, Eduardo, es el recorte de producción de la OPEP, un recorte de más de 1 millón de barriles diarios que por supuesto está llevando al petróleo pues por todo lo alto, ¿no? Está subiendo en torno a un 6%, West Texas y también Brent. ¿Y cómo ves esto? ¿Cómo puede afectar ya no solo los precios del crudo, que estamos viendo una subida, que no sé si durará mucho o no, si puede irse mucho más allá, porque algunos analistas incluso lo ven en los 3 dígitos, en los $100 el barril, no sé si tú también lo ves por ahí, pero también cómo puede afectar a la bolsa este recorte de producción de petróleo? Bueno, vamos a ver, aquí hay mucho que hablar. En primer lugar, como es lógico, podríamos sacar el titular de que el barril de petróleo, en este caso el Brent, que es lo que estamos viendo en el gráfico, ha subido hasta donde tenía que subir, es decir, ha estado todo el mes de enero, febrero y marzo sin poder hacerse más allá de los 80 y casi $88. Bueno, ahí se ha ido en formato intradiario, es más, no ha podido ni siquiera acercarse a testear la media móvil de largo plazo, 86,93. Luego, por otro lado, tienes a grandes casas de análisis tipo Goldman Sachs que te hablan de cierre de este año, diciembre, en los $95 e incluso un poquito más para el próximo ejercicio 2024. Bueno, aquí lo que viene a decir la onza de oro, estaba pensando en otra cosa. El barril de petróleo Brent es esa recesión que poco a poco se está sentando en la economía y que cada vez más personas pensamos que va a ocurrir sí o sí. Y es que, bueno, a posibilidad alta de recesión, menos consumo. ¿Qué está haciendo la OPEP? Bueno, pues la OPEP tiene que cumplir su mandato, es decir, cuanto más caro el barril de petróleo, mejor. ¿Que baja la demanda? No pasa nada, subimos los precios. ¿Cómo se pueden subir los precios? Bajando la oferta, ni más ni menos. Ley universal de oferta y demanda. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, movimiento esperado, sorpresa. Sí, el timing no es el mejor. De hecho, inclusive la Casa Blanca decía esta madrugada que no era ni mucho menos el mejor momento para hacer esto, pero desde el punto de vista técnico, ninguna, absolutamente ninguna sorpresa, porque no ha ido ni más ni menos
que hasta casi los máximos de este año 2023. Por lo tanto, una cosa es llegar a 86, 87 y otra cosa es romper al alza esa zona de 87 dólares. Yo no acabo de verlo, la verdad. Bueno, ¿y en qué posición pone esto, Eduardo, a la Reserva Federal? Que bueno, todavía quedan semanas para que ya se reúna y pues vuelva a emitir una decisión sobre tipos de interés, pero ¿pone esto más presión inflacionista, por lo tanto, a la economía en general de todo el mundo y también, por ejemplo, a países que también han visto una inflación energética muy importante, como pueden ser los países europeos? ¿Pone esto a los bancos centrales, Fed y Banco Central Europeo, quizá un poquito más en más presión, en una situación donde van a sentirse más presionados para seguir subiendo tipos mientras todavía la crisis bancaria sigue coleando por ahí? Bueno, vamos a ver, ¿la crisis bancaria está coleando? Sí, por supuesto que sí, porque seguimos viendo salidas de efectivo de entidades medianas pequeñas hacia las más grandes. Hay cierta tranquilidad, pero eso está ahí y no debemos olvidarlo. Por otro lado, tenemos la tranquilidad aparentemente, o por lo menos eso se nos está diciendo, que tanto la Fed como el Banco Central Europeo están ahí con sus súper impresoras de divisa, dólares y euros, para hacer los que sean necesarios para dotar a esos bancos contra colaterales a valor nominal y no de mercado de todo el dinero que sea necesario. Así que, de momento, ese incendio lo tenemos apagado. El que no se va a apagar, ni mucho menos, y a las pruebas me remito, con esa especie de relajación en la inflación, motivada por precisamente uno de los grandes motivos, lo que tenemos en este gráfico, la caída en el precio del barril de petróleo, Brent y West Texas, ambos, obviamente, ¿no? Los precios energéticos, en definitiva. Aquí hay que tener en consideración esto. La inflación ha bajado porque se restringe el crédito, se sube el coste de financiación, tipos de interés, y también porque los costes energéticos, que influyen absolutamente en todo lo que se produce y se transporta, en todo, pues ha ayudado a bajar. También, qué duda cabe, también ha ayudado, y esto va a ser una gran ayuda a partir de ahora, el que medimos siempre 12 meses de manera corrida, de forma que a partir de estos momentos nos vamos a olvidar precisamente de ese marzo del 2022 donde veíamos una invasión de Ucrania y donde comenzaba a subir la inflación de manera mucho más fuerte de lo que venía subiendo antes. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que la velocidad de la subida de inflación va a minorar, pero vamos a seguir subiendo. Y el incendio, este va a ser el mechero que se nos va a prender, ni más ni menos que es, supuestamente, un barril de petróleo que digo que no creo que vaya a ocurrir, pero esto es mi opinión, el mercado quitará o pondrá razón, pero desde el punto de vista técnico, de momento no da ningún tipo de pista de que vayamos a ver cotizaciones por encima de los 88 dólares. Pero si Goldman Sachs tiene razón y rompemos ese 88 para irnos a final de año a 95, tenemos inflación y por lo tanto, como tú comentabas, papelón, papeleta y de las gordas, porque por un lado tenemos que luchar como bancos centrales contra la inflación y por otro lado cuidar un poquito que no caigamos en recesión. No me gustaría estar ni mucho menos en el pellejo de Christine Lagarde en absoluto, la verdad. Bueno, pues efectivamente, Eduardo Bolinches, como siempre, analista de Invertia, muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer hablar contigo. Venga, feliz semana a todos. Chao.